Te damos la bienvenida a este Ministerio de Restauración Tabernáculo Santo. Bendecimos tu vida y te damos la bienvenida a este ministerio. Esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que esta enseñanza sea de edificación para tu vida, sea de victoria, sea de poder y de gloria en el nombre de Jesús. Declaramos de que el Señor por esta palabra te sana, te restaura y te restituye a su reino y en gloria y en poder en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Esta enseñanza tiene por título Renacidos por la palabra. Este es el segundo tiempo, en donde tiene escrito: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras que de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Vamos a dejar hasta aquí. Bendito el nombre del Señor. Hemos venido enseñando sobre el poder que hay en la palabra de Dios, sobre cómo la palabra de Dios a nosotros nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva simiente, nos da un nuevo nacimiento. Y hoy el Señor a nosotros nos pone en un nuevo tiempo. Yo quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo: hoy Dios va a abrir los ojos de mi entendimiento. Amén. Hoy Dios va a abrir los ojos de tu entendimiento. Hoy Dios va a hacer de que tu alma entienda el propósito de su palabra en tu vida, el propósito del sacrificio de su Hijo en tu vida. Pero quiero que vayamos al libro o a la carta a los Romanos, capítulo 1, en donde está escrito, versículo 16 y 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Miremos esto bien especial que dice este versículo, poderoso, del reino. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿O qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Ahora, esto es algo poderoso y glorioso, porque Dios a nosotros hoy nos va a hablar por el evangelio. Hoy Dios te va a hablar por el evangelio. Ahora, Dios hoy te va a dar a ti buenas nuevas. Hoy Dios te va a dar buenas nuevas de salvación a ti. Hoy Dios te va a entregar a ti buenas noticias. Hoy Dios te dice a ti
que Él te da a ti las mejores noticias que nunca has recibido. Ahora, yo quiero que con esas buenas noticias vamos al libro de Mateo. Si vamos a hablar del Evangelio, debemos ir a los Evangelios. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Versículo 33. En donde está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando Jesús? Si usted empieza a leer desde el versículo 25 de este capítulo 6 de Mateo, se va a dar cuenta que está hablando del afán y la ansiedad que sufren las personas, por qué han de comer, por qué han de vestir, qué pueden hacer con sus vidas. O sea, viven un afán de qué hacer con sus vidas. Yo quiero que lo leamos. Dice: por tanto os digo, porque vamos a hablar de buenas nuevas, ¿cierto? De buenas noticias. Y dice Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, mas basta a cada día su propio mal. Bendito su nombre. O sea que ya entendimos por qué dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, el reino de Dios es expuesto a través de la predicación del Evangelio. ¿Qué significa la palabra predicar? Pues normalmente dicen que es pregonar, pero la palabra predicar significa testificar. O sea que tú puedes testificar del Evangelio de Jesucristo. O sea, la palabra predicar es testificar, testificar de algo que ya ha sucedido en mi vida, de algo que ya he vivido en mi vida. Y eso es a lo cual Dios nos está llamando a nosotros, a que aprendamos a ver esas buenas nuevas y que se planten en nuestras vidas y podamos testificar de ellas, podamos testificar de esa vida a la cual Dios nos ha llamado. Pero ahora sí entremos en materia. Vamos a hablar qué es la justicia, porque hablamos en Romanos, en donde dice la Escritura que en el Evangelio se revela la justicia, o en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿cierto? Ahora, vimos la palabra evangelio y vimos la palabra justicia. Ahora aquí encontramos en el cual dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Qué sería entonces la justicia? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es la justicia entonces? Ahora, vamos ahí mismo a Mateo, capítulo 5,
versículo 10. En donde está escrito: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, lo glorioso de todo esto, vamos a leer estas bienaventuranzas desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa. ¿Cuál es la causa de Cristo? La justicia. Entonces cuando Jesús les dice en el capítulo 6 versículo 33, mas buscad el reino de Dios y su justicia, está diciendo es mi justicia. Es mi justicia. Ahora, la justicia de Cristo, ¿de quién es? Del Padre, porque Él dijo y Él testificó: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. O sea que Jesús fue a hacer justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia de Jesús? ¿Cuál es la justicia de Dios puesta en Jesús? La justicia de Dios en Jesucristo es la de su sacrificio. Esto es glorioso. Quiero enseñárselos de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes del ciego Bartimeo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo con Bartimeo? Le devolvió la vista, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Jesús hizo con la hija de Jairo? La resucitó. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando calmó la tempestad? Un milagro, ¿cierto? ¿Qué fue lo que Jesús hizo con la suegra de Pedro? ¿Qué fue lo que hizo? La sanó. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con el leproso? Ahora, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio, para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar, o sea, a testificar el año agradable del Señor. Le quiero hablar de la siguiente manera. Quiero que miren aquí, digamos, este es el ciego. Esta es la persona que necesita la intervención de Dios, ¿cierto? Ahora, si esta es una mujer que tiene flujo de sangre, ¿qué es lo que necesita? Aparentemente sanidad. El ciego, ¿qué es lo que necesita? La vista. La hija de Jairo, ¿qué era lo que necesitaba? La vida. ¿Qué es lo que necesita la persona? Justicia.
justicia. Justicia. Cuando Jesús le dio al ciego la vista, le hizo fue justicia. Cuando Jesús le quitó el flujo de sangre a la mujer con flujo de sangre, le hizo justicia. Cuando Jesús le vine a decir al cautivo, te voy a dar libertad, le está diciendo, te voy a hacer justicia. O sea que Jesús, cuando fue a la cruz, fue a hacer justicia. Justicia. O sea que cuando tú necesitas algo de Jesús, tú estás clamando por justicia. Por justicia. Por eso vamos a Mateo capítulo 5. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es lo que estás recibiendo tú? Una promesa. Tú estás recibiendo un pacto, porque Dios te está diciendo, tú necesitas justicia, yo te la doy. Él dice: todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. O sea, que si yo tengo una herida de padre, o yo tengo una herida puesta por mi mamá, o por mi papá, o por mi hermano, o un hombre, una mujer, si yo tengo una herida, me robaron, me traicionaron, yo estoy clamando a Dios por justicia, no por sanidad. Nosotros le llamamos sanidad, Dios le llama justicia. Por eso Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es glorioso. Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el evangelio, porque en las buenas nuevas, la justicia de Dios se revela. O sea que yo le quiero explicar algo, le quiero decir algo. ¿Dios quiere sanar mi vida? Sí, Él dice: yo quiero hacer justicia contigo, yo te quiero hacer justicia, yo te quiero dar justicia. O sea que Dios está ansioso por hacer justicia en mi vida. Bendito su nombre. Ahora, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, vamos, no suéltese de Romanos y vamos al Salmo capítulo 98 versículo 1 y 2. En donde está escrito, Salmo 98, 1 y 2. Bendito su nombre. Esto es glorioso, mis hermanos. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas su diestra, lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Mis hermanos, Dios ha hecho notoria su salvación, ha exhibido su justicia. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Dios en la cruz ha hecho notoria su justicia. Bendito su nombre. Por eso, mire lo que dice ese salmo. Esto es glorioso. Cuando dice el salmo en el versículo 1 del capítulo 98: cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué? Porque cuando Dios ha hecho en ti justicia, te ha saciado. ¿Y qué es lo que sale de ti? Cántico nuevo. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas su diestra, lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Por eso Jesús necesitaba morir en la cruz. Dios tenía que descubrirlo, Dios tenía que exhibirlo, ponerlo expuesto para decir: esta es mi justicia. O sea que póngale bien cuidado a esto. Dice aquí: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. O sea que en el momento de que Dios me habla a mí por el evangelio, ¿usted qué es lo que está recibiendo aquí? El evangelio, las buenas nuevas. Dios a ti te está diciendo: mira, el pecado te destruye de una u otra forma, de cualquier manera. La lujuria, el alcohol, la concupiscencia, el divorcio, el adulterio, ¿qué es? Injusticia. Ahora, cuando yo lo obedezco,
Lo estoy obedeciendo, ¿por qué? Por fe. Ahora, cuando yo obedezco por fe, Dios hace en mí justicia, porque se ha revelado la justicia de Dios por medio del Evangelio, y una naturaleza del Evangelio es la fe. Es la fe. O sea que cuando yo lo creo, la palabra, o sea, el Evangelio de Cristo se está plantando en mi vida, se está engendrando, se está encarnando, se está haciendo en mi vida. Por eso es que dice que el verbo fue hecho carne, porque en la palabra, el espíritu de la palabra, la gloria de la palabra viene a mi vida. Y cuando yo la creo, ahí es donde empieza a obrar la justicia de Dios. Te pongo un ejemplo. O sea, que cuando tú vienes delante de Dios y le dices: Señor, yo perdono a mi esposo o yo perdono a mi esposa, ¿qué estás haciendo? Justicia. Pero la justicia de Dios. Vamos a Mateo capítulo 6 versículo 1. Mire lo que dice Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mi justicia no es digna de Dios. La justicia digna de Dios es Cristo. Por eso Él dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Mejor haz la justicia del Padre, haz mi justicia. Porque cuando yo pongo por obra su palabra, yo no entiendo por qué tengo que hacer. A mí Dios me dice que yo no debo mentir. Le digo: pero ¿por qué? Si es que mire, si yo le digo una mentira a esta persona, yo no le estoy haciendo un daño a ella. Antes yo le puedo hacer sentir que está bien, mintiéndole. Pero Dios dice que esa no es justicia, que eso es injusto. O sea que cuando yo digo: Padre, aunque yo no entiendo por qué, aunque a esta persona le duela, si le digo la verdad, tú me dices que esa sería mi justicia, pues Padre, yo hago tu justicia. Tu palabra me dice a mí que justicia es decirle la verdad. Mira, esto y esto no me agrada. Estoy haciendo la justicia de Dios, la de Cristo. Porque si no, yo estaría diciendo que su sacrificio no es suficiente justicia para mi vida. Esto es glorioso. Si lo puedes coger en el espíritu, esto es poderoso. Porque ahora tú te puedes dar cuenta que cuando tú empiezas a poner por obra la palabra de Dios, tú estás empezando a caminar en la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo. O sea que cuando yo empiezo a creer, Cristo se me empieza a revelar a mí. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el momento que yo la pongo por obra, la justicia de Dios se me va a revelar, y su justicia es Cristo. O sea que cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, creyéndola, a mí se me está revelando Jesús en mi vida. Se me está revelando el Mesías, me está llevando a nuevos tiempos. Yo voy a hacer un negocio y yo vengo al Señor y le digo: Padre, háblame tú, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Revélame, Padre Santo, qué es lo que tú anhelas, qué es lo que tú deseas, Padre. ¿Me conviene, no me conviene? Tú estás entrando en la justicia de Dios, no en la tuya. Cuando tú, en vez de juzgar o criticar, lo que empieces es a decir: Padre, aunque no lo entienda, Señor, voy a poner por obra tu palabra, Señor. Tu palabra me dice que debo honrar a mi esposa, Señor. Tu palabra me dice que no debo provocar a mis hijos a ira. Tu palabra me dice que no debo retener el salario al obrero, Señor. Tu palabra me enseña, Señor Jesucristo, de que yo no debo mentir, que no debo adulterar, que no debo engañar, Padre Santo, que no debo robar, Señor. Tu palabra me lo enseña, Padre. Ahora yo entro en pacto contigo en tu palabra, Señor. Padre, vengo delante de tu reino, vengo delante de tu gloria, Señor. No quiero hacer mi justicia, quiero la tuya, Señor. Quiero la de tu sacrificio, porque en el momento, Señor, de que yo entro en tu justicia, viene tu sangre y viene tu carne sobre mí. Por eso les digo una cosa: en el momento que tú crees en el Evangelio de Cristo,
tú empiezas a caminar por la obediencia al Evangelio de Cristo, ahora tu vida no es de esta tierra, tu vida es del cielo, tu vida es celestial. Esto es glorioso. Volvamos a Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Porque en el Evangelio, ya sabemos que el Evangelio es pregonar, es testificar, ¿cierto? Son buenas nuevas, perdón, el Evangelio son las buenas nuevas. Pero resulta que ese Evangelio, que son esas buenas nuevas, o sea que cuando te digo acá, volvemos, digamos, a Mateo, y te dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando a mí el Señor me dice, yo soy la sal de la tierra, cuando a mí el Señor me dice que yo soy la sal de la tierra y yo lo creo, Dios está haciendo justicia en mi vida. La palabra es justicia. O sea que cuando Dios a ti te dice a ti que no te afanes porque has de comer, porque has de beber, porque has de vestir, porque hay que hacer, Dios te está diciendo: no te preocupes, cree en mí, yo hago justicia en ti. Si tú confías en mí, yo hago justicia. O sea que si tú confías en mi palabra y la pones por obra, yo hago justicia en tu vida, porque yo estoy ansioso de hacer justicia. Yo quiero hacer justicia en tu vida. Dios anhela hacer justicia. ¿Qué necesitas? No lo sé, pero Dios te dice que si tú crees en Él, Él hace justicia en ti. Que tú sientes que tu pareja no es, pero Dios, si tú crees en Dios, Dios hace justicia, Dios lo levanta, Dios crea en Él una nueva persona. Si tú sientes que hay pecado en ti y tú crees en Él, Dios hace justicia y viene y te levanta, te santifica, te purifica. Es creer. La naturaleza para yo poder ver la justicia de Dios es la fe, es poder creer en que Él lo va a hacer. Por eso Jesús nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia de Dios se manifiesta es por fe. O sea, se revela es por la fe. Ese versículo es poderoso. Por eso dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea que en el momento en que tú crees, Dios hace justicia, y esa justicia se llama salvación. Dios te está haciendo salvo o salva. Cuando yo perdono, Dios viene y hace justicia en mí, y esa justicia se llama salvación. O sea que Él es el Dios de mi salvación. Por eso en el Salmo 98, porque ha hecho notoria su salvación. Se llama salvación, la justicia de Dios es la salvación. Por eso en el Evangelio se predica de la salvación. O sea que es justo que tú seas salvo. Es justo. Cuando tú recibes la salvación, es justicia. O sea que cuando el hombre pecó, el hombre perdió eso, perdió esa justicia. Y Dios, cuando trajo a Jesucristo a la cruz, dijo: yo devuelvo esa justicia, yo quiero entregarle la salvación a mi pueblo, yo voy a hacer justicia. O sea que cuando Dios viene a tu vida, Él viene para hacer justicia en ti. Dios viene a hacer justicia. Dios viene a decirte: yo hago justicia en tu vida. Tú tienes dolor, tú tienes persecución, tú tienes raíz de amargura, tú te sientes solo, tú te sientes abandonado. No, yo estoy contigo, yo vengo a hacer justicia en tu vida, porque yo quiero ser uno con el hombre. Y cuando yo soy uno con el hombre, yo soy justo. La naturaleza de Dios, cuando creó cuando hizo la creación y puso al hombre en la tierra, ¿cuál era la misión de Dios? Morar con el hombre,
hacer una morada con el hombre. Por eso en el Apocalipsis dice Dios de que este es el tabernáculo de Dios con los hombres, y yo mismo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y habitaré entre ellos. Eso es justicia. Dios quiere morar contigo porque es justo. La justicia de Dios es que Dios more con el hombre y que el hombre quiera morar con Dios. Esto es poderoso. Esa es la justicia de Dios. Esa es la salvación. O sea, salvación igual justicia, justicia igual salvación. Es lo mismo. Es igual. Ahora, el significado de la salvación o de la justicia es que Dios es uno contigo. Por eso cuando yo ya salgo por la calle, yo no debo sentirme solo. Ahora, porque yo se lo diga, no significa que ahora usted salga pensando que sí va a Dios, no, porque eso sería un estado mental. Tú tienes que creerlo. Fe, la fe no es de la mente, la fe es del Espíritu. Tú necesitas creerlo y entrar en pacto y decir: Padre, ahora tu palabra me enseña a mí que tú quieres morar conmigo. Vamos a Jeremías capítulo 31, 33. Vamos a leerlo desde el 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Yo les hago una pregunta: ¿qué busco yo cuando me caso con una persona, con una mujer, o una mujer cuando se casa con un hombre? Pasar tiempo con ella, permanecer, unidad, estar juntos. Por eso dice el Señor en el versículo 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Un pacto de fidelidad, un pacto de permanecer junto a ellos. Ahora mire lo que dice el Señor en el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bendito su nombre. O sea que Dios lo que anhela es morar conmigo. Eso es el Evangelio. En el Evangelio de Jesucristo, cuando Jesús vino a la tierra, concebido por María, por la Virgen María, cuando Él fue concebido por el Espíritu Santo, después de que vino el ángel a hablar con María, en ese instante empezó a regirse el nuevo tiempo de justicia para la humanidad. Cuando tú leas el Evangelio, la palabra de Dios, cuando tú la tomas para leerla y para creerla, lo que tú estás entendiendo, lo que tú debes entender es que Dios quiere ser uno contigo. Es la carta de amor que Dios tiene para ti. Es lo que Dios te dice. Cuando tú lees su palabra, Dios te está diciendo: te amo y quiero permanecer contigo, quiero hacer justicia contigo. O sea que Dios sí está preocupado porque yo tenga mi casa, mi carro, mi beca. Dios sí está preocupado por eso, pero no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es hacer justicia en mi vida, que mi corazón sea sanado, que mi mente sea sanada, que mi vida sea restaurada, que mi hogar sea un hogar bendito, que mis hijos sean benditos. Esa es la voluntad del Padre. Por eso Él quiere permanecer conmigo. ¿Cómo yo voy a arreglar su hogar si usted no me abre la puerta de su casa? ¿Cómo Dios va a poder entrar en ti y va a hacer justicia contigo si tú no le abres la puerta de tu corazón? ¿No es como ilógico?
Por eso la naturaleza del evangelio es que Dios viene para ser uno conmigo, para ser mi marido. El que me conoce en la intimidad, el que sabe quién soy, cómo soy, qué hago, qué pienso, qué anhelo, qué deseo, cuál es mi voluntad, qué quiero hacer mañana cuando me siento solo, cuando me siento aburrido, cuando me siento deprimido. Él está allí para decirme: yo estoy contigo y yo te amo. Cuando tú leas el evangelio de Cristo, lo que Él te está diciendo: yo quiero estar de tu mano, yo quiero estar contigo, quiero acompañarte, quiero seguir contigo, quiero salir de tu mano, quiero vivir contigo, quiero ir al baño, quiero ir a la cocina, quiero ir al trabajo, quiero ir a tu casa, quiero estar contigo en tu cama, quiero estar en todo. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es justicia. Dios no crea un mundo para estar fuera de Él. Ustedes allá, yo acá mirando para el universo. Los ojos de Dios están puestos en la tierra, están puestos en ti. Para Dios tú eres importante. Y esto no es superación personal, ni charla de motivación. Te estoy hablando de la palabra del pacto. Yo seré para ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Yo soy un marido para ellos, ellos son mi novia, ellos son mi iglesia, ellos son mis hijos, son mi nación. Dios no es como los presidentes que sacan leyes para todo el mundo y no, Él dice: yo vengo y te digo a ti que tú eres mi nación, mis leyes son para ti, porque yo quiero ser uno contigo. Esa es mi justicia. Por eso cuando te hablen del evangelio, entiende que es justicia lo que viene para ti. Y usted está hablando de justicia. O sea que cuando tú perdonas, Dios está haciendo justicia en tu vida. Esto es poderoso. Poderoso, realmente es poderoso. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Por eso Jesucristo quiere morar en tu corazón, en tu mente, en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en tus manos, en tus pies, en tu cabello, en tu espalda, en tu pecho, en tus piernas, en todo tu ser. Pero Él no viene para manipularme, Él viene para hacer justicia. Él viene para decirme a mí: no significa que tú te vas a morir, significa de que ahora yo te voy a enseñar a ver la vida con los ojos de Dios. No es que ahora eres un religioso más, sino que ahora tú vas a ver la vida con los ojos del Padre, con los ojos del Hijo, con los ojos del Espíritu Santo, a través del evangelio de su palabra. Por eso la palabra de Dios me trae un nuevo nacimiento. Por eso renacido es por la palabra. Porque cuando yo la leo, yo entiendo que es Dios que quiere venir hacia mí y entrar en pacto conmigo y hacer de mí su iglesia, hacer de mí su novia, hacer de mí su esposa, hacer de mí su iglesia, hacer de mí su hijo, hacer de mí su nación, hacer de mí su pueblo, hacer de mí su justicia. Mejor dicho, se lo envuelvo en papel de regalo. Es lo mejor. Es el mejor regalo, por eso se llama un don o la gracia. Por eso para los hombres es ilógico el perdón. ¿Por qué yo tengo que perdonar al que violó y mató a mis hijos o a mi hijo? ¿Por qué entonces yo tengo que perdonar al que mató a mi papá? ¿O por qué tengo que perdonar a mi papá que le pegó a mi mamá? ¿O por qué tengo que perdonar a mi mamá si nos abandonó? Entonces, ¿por qué yo tengo que perdonar a mi papá que nunca estuvo pendiente de mí? Entonces, ¿por qué tengo que estar pendiente de mi marido si siempre fue un mal marido? Porque para Dios no es el mismo concepto. Para el hombre eso no es justo. Pero para Dios, Él viene a hacer justicia, porque cuando Él viene a sanar mi corazón, Él ahí empieza a hacer justicia. Imagínese, un hombre mató a una mujer y el padre de esa mujer fue a la cárcel después de que lo tomaron y lo perdonó y lo puso a trabajar junto con él. Eso es perdón. Dios anhela que tú aprendas a ver la justicia de Dios.
Pero para eso tú necesitas mirar con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe van en contra de la corriente. Van en contra de la corriente. Si tú pecas hoy y pecas mañana y pecas pasado mañana, no importa. No te estoy diciendo que está bien hecho. Lo que te estoy diciendo es, Dios no mira tu pecado. Es que esto es de locos. Si tú robas y yo veo que tú estás robando y Dios no lo ve. Dios ve mucho más allá de un acto de robo. Dios ve que adentro de ese ser humano hay una herida y que Dios lo que quiere es sanar esa herida. Y Él viene y le dice al ladrón: yo quiero morar contigo. Un hombre que le pegue a su mujer, Dios viene y le dice: un hombre que le pegue a su mujer, ¿uno qué dice? Para cogerlo a golpes también, que respete. Y Dios viene y dice: yo quiero morar con ese hombre que le pegó a su mujer. Yo quiero estar con él porque yo lo amo, porque sé que detrás de ese golpe hay una herida también en ese hombre. Y yo quiero sanar a ese hombre y sanar a esa mujer y estar con los dos. Por eso cuando yo leo la palabra de Dios, yo entiendo que es el pacto que Dios ha hecho conmigo de morar en mi vida y morar en mí, morar conmigo y morar con mi familia y morar con esta ciudad y morar con este país. Pero es que hemos leído el evangelio hacia afuera, pero el evangelio primero viene hacia mí, viene hacia mi vida, morar Dios en mi vida. Por eso esta palabra necesita engendrarte. Esta palabra necesita plantarte en ti y plantar una nueva naturaleza de gloria, una naturaleza de reino, una naturaleza de poder, de victoria, una naturaleza que dice: yo no miro tu pecado, yo miro tu alma y tu alma me necesita y yo quiero hacer justicia. Bendito a su nombre. Ese es Dios, al que no entendemos. Tú puedes ver a Dios en su palabra. Dios se revela en su palabra. Por eso en el evangelio se revela la justicia y es por fe. Esto es glorioso. Esto es poderoso. Para muchos, un asesino no tiene perdón. Un violador no tiene perdón. Mire, si yo tengo un dolor en el colon, o tengo mi colon irritable, o es una persona que sufre de los riñones, de los pulmones, del corazón, usted no necesita un milagro. Usted lo que necesita es justicia. Y clame por justicia. Dios está ansioso de hacer justicia en tu vida. Una persona endeudada no necesita un milagro financiero, necesitas que Dios haga justicia. Cambia el concepto. Cambia el concepto. No es un milagro, es justicia. Y lo más glorioso es que Dios dice: yo hago esa justicia y quiero morar contigo. O sea, viene un paquete completo. Por eso la salvación es integral. La salvación no es solamente que ahora yo me voy para el cielo. La salvación es que Dios viene a salvarme a mí, de mí mismo y de mis problemas, de mis demonios, de mi pecado. Por eso mire, si usted pecó hoy, vaya delante de Dios, confiese, pídale perdón y dígale: Padre, ven a mi vida, Señor, y crea en mí una nueva naturaleza, mi Rey. Haz de mí una nueva naturaleza, Señor. Yo anhelo estar de tu mano. Y Dios no te va a decir: ay no, es que usted pecó. No, Dios te va a decir: sí, hijo, yo quiero estar ahí contigo, yo quiero hacer pacto contigo. Hijo, estaba esperando este momento. Estaba anhelando poder entrar en tu corazón y hacer de ti una nueva creación. Ese es Dios. Eso fue lo que Dios quiso hacer durante miles de años. Por eso Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, Él lo sacó de su mano diciendo: soy tu marido, soy tu hacedor, soy tu salvador. Tú eres mi siervo Jacob, tú eres mi siervo Israel. Yo estoy de tu mano, yo quiero ir contigo. Creed en mí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel durante todos esos años en el desierto? Yo quiero estar contigo, creed en mí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo cuando entraron a Canaán? Crean en mí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo en el tiempo de los reyes? Crean en mí que yo hago justicia. Pero crean porque yo sí quiero. Lo que pasa es que el pueblo tuvo la palabra así, allá. Aquí está la palabra, aquí estoy yo. Pero en Jesucristo ahora se hace esto. La palabra está adentro de mí.
Por eso pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea que la portaré internamente. O sea que esa palabra me engendra a mí. Es de engendrarme. Es de que cuando yo mire con los ojos de Dios. Es que cuando yo hable con la voz de Dios. Cuando yo oiga con los oídos de Dios. Porque los ojos, los oídos y la boca de Dios son sanos. O sea que Él me va a sanar. Ya no voy a hablar, ya no voy a sentir, ya no voy a pensar, ya no voy a mirar, ya no voy a tocar, ya no voy a caminar igual como el mundo, sino como Dios. Esto es victoria. Esto es buenas nuevas. Este es el Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso más el justo por la fe vivirá. ¿Sabe por qué se dice justo? Porque ahora, al tú creer, ahora Dios ha puesto en ti justicia y eso te hace llamar justo. Una alma sana es porque Dios está en mí y eso hace de que la justicia de Dios esté en mí. Ahora yo sería el justo en su nombre. Esto es glorioso. Esto es palabra de reino.